Queridos amigos, aprovechando el confinamiento forzoso por el tema del COVID-19 y siguiendo las indicaciones de nuestro presidente de la Real Liga Naval Española, Juan Díaz Cano, para no interrumpir el ciclo de conferencias relacionadas siempre con la mar, pues hoy pretendo daros una charla sobre un hecho luctuoso que ocurrió hace tan solo menos de hace 2 años, que fue el hundimiento de la fragata noruega Helge Ingstad cuando regresaba de unas maniobras. El tema es interesante porque era una fragata novísima, construida en España, y a raíz de ese hundimiento pues hubo una campaña de desprestigio de nuestros astilleros que tan estupendos barcos saben hacer. Entonces voy a relataros punto por punto qué fue lo que ocurrió exactamente para que tengáis una idea muy aproximada de lo que fue este hecho. En la madrugada del jueves 8 de noviembre del año 2018, la fragata noruega Helge Ingstad regresaba a su base después de participar en el ejercicio de la OTAN Trident Juncture 2018, realizado en aguas de Noruega entre los días 25 de octubre y 7 de noviembre. Infelizmente, la fragata colisionó en el fiordo de Helfjord con el moderno petrolero de bandera de Malta Sola, TS, entregado en el año 2017 y que tenía una eslora de 250 metros y 113.000 toneladas de desplazamiento, cuya ancla y escobén de estribor produjeron un desgarro enorme en el costado de estribor de la fragata, por encima de la línea de flotación, en su mayor parte, desde el compartimento de torpedos hasta la aleta, con la consiguiente entrada de agua en varios compartimentos, lo que originó por parte del comandante de la Helge Ingstad la orden de abandono del buque, poniendo a salvo a toda la dotación de 137 personas, compuesta en un 80% por personal femenino. La fragata quedó al garete y varó en la costa próxima, lo que produjo daños adicionales en su obra viva, especialmente en los ejes de las hélices. El buque posteriormente fue acoderado con una serie de cables de acero y anclotes a tierra para evitar su deslizamiento a sondas más profundas y que se hundiera. Desgraciadamente, el aumento de la escora a lo largo de los días siguientes por la entrada de agua hizo que los cables de acero fueran cediendo uno a uno, hasta que la fragata, libre de su anclaje, se deslizase el día 12 de noviembre hasta el fondo marino, donde quedó en posición estable, asomando tan solo el extremo de su palo por él. Un informe preliminar emitido el 29 de noviembre, es decir, tan solo 20 días después, bajo nuestro punto de vista sin demasiado rigor por su superficialidad y rapidez en su edición, trataba en parte de exculpar a la dotación del puente de la fragata, indicando que las luces de cubierta del petrolero y su proximidad a la costa hacían difícil distinguir las luces de navegación del Sola TS de la terminal en tierra. Por si esto fuera poco, aunque el Accident Investigation Board Noruega, autor de este informe preliminar, recomendaba seguir investigando la actuación de la guardia de puente de la fragata y el petrolero, así como del Servicio de Control de Tráfico de la zona, que se denominaba VTS, y la actuación del práctico del petrolero, en su informe incluía un párrafo sin ninguna justificación, como se vería más tarde, en el que sembraba una maliciosa duda sobre la estanquidad de la fragata por un problema de diseño de construcción, y se lanzaba una terrible acusación al astillero constructor por el hundimiento del buque, sin ninguna prueba fehaciente, ya que el buque había permanecido más de 4 días a flote hasta que finalmente se hundió por la falta de intervención de los medios de salvamento noruegos. La última navegación de la Helge Ingstad. El accidente provocó una serie de reacciones, como podéis suponer, y preguntas en todos los medios navales especializados, porque ¿cómo era posible que una moderna fragata que había entrado en servicio en el año 2009 se perdiera a pocas millas de su base naval de Håkonsvern, con buen tiempo y excelente visibilidad? Para saber qué ocurrió realmente y sacar nuestras propias conclusiones, hagamos
un relato fiel de las últimas horas de la navegación de este magnífico buque de guerra de 5.300 toneladas y 133 metros de eslora, que mereció un final diferente. Así, el jueves 8 de noviembre de 2018, la fragata navegaba a un rumbo de componente sur en el fiordo de Helfjord, al norte del puerto de Bergen, importante base naval. Durante la navegación en el puente había 7 personas, la oficial de guardia más un oficial subalterno, timonel, serviolas de babor y estribor, además de 2 oficiales en adiestramiento, una de ellas extranjera. El comandante se encontraba descansando en su alojamiento y el segundo comandante debería estar en el puente a las 0:04:30 de la madrugada. La oficial de guardia tenía tan solo 8 meses de experiencia desde que fue certificada para desempeñar esta función de oficial de guardia. Su oficial subalterno estaba realizando el servicio militar, o sea que no era profesional, al igual que uno de los 2 oficiales en adiestramiento, siendo la otra oficial una teniente de navío de la Marina norteamericana que no hablaba noruego. Antes de entrar en el área de responsabilidad del control de tráfico del fiordo, se informó a 02:40 horas a su torre de control que entraría en la zona procedente del norte a una velocidad de 17/18 nudos, bajo el punto de vista excesiva, y de noche, y sin el comandante. El AIS, Automatic Information Identification System de la fragata, estaba en modo de recepción, es decir, que no transmitía su posición a otros buques, es decir, como si no estuviera. El puente abrió escucha en el canal 80 de VHF, el requerido por la torre de control del fiordo. Poco después de las 3 horas, un práctico noruego embarcaba a bordo del petrolero de bandera de Malta Sola TS, que había completado su carga de combustible en la terminal de Sture, ubicada en la costa occidental del fiordo. El fiordo tiene un recorrido de norte a sur prácticamente en esa dirección. El práctico embarcaba a bordo del petrolero de Malta y a continuación solicitaba la ayuda de 2 remolcadores, el Ajax y el Tenax, que dieron sendas estachas para invertir el rumbo del buque, ya que el buque estaba atracado con rumbo de componente sur y querían ponerlo lógicamente de componente norte para poder salir del fiordo. A 03 horas y 13 minutos el práctico comunicó al FEDGE, a la torre de control, que estaba listo para zarpar. A esa hora había otros 3 buques mercantes en el sur del fiordo que navegaban con rumbo de componente norte. A 03:55, es decir, 5 minutos antes de las 4 de la mañana, que es la hora normal de relevo, relevaba la guardia entrante a la saliente a bordo de la fragata. A esa hora, los 2 remolcadores viraban al petrolero que tenía a su costado de estribor al muelle, para dejarlo al rumbo 350, es decir, prácticamente norte, hacia la salida del fiordo, y comenzaba su navegación a 3,2 nudos. Sus luces de navegación ya estaban encendidas, si bien conservaba todavía las luces de cubierta de proa para el personal de la maniobra de anclas y estachas. A 03:57, el práctico del Sola TS, que ya navegaba a 6,1 nudos, observa en el radar un contacto a 2.750 yardas por su proa, que navegaba con rumbo sur, pudiendo distinguir claramente su luz verde de estribor, por lo que vio que este buque desconocido, que no tenía su Automatic Identification System AIS en transmisión, le iba a cortar su proa. Un minuto más tarde, el práctico llama a la torre de control del fiordo pidiendo datos de ese contacto desconocido, pero la torre de control contestó que no tenía datos del nuevo contacto, aunque observó que el buque desconocido y el petrolero iban a rumbo de colisión, por lo que el capitán y el práctico del Sola llamaron por luces de destellos a la fragata, cayendo el petrolero 10 grados a estribor para quedarse a rumbo norte, para dejarle paso por su banda de babor, maniobra correcta. A 04:00, la torre de control informa al petrolero que el contacto desconocido era posiblemente la fragata noruega Helge Ingstad, que en ese momento se encontraba a 400 yardas del petrolero. Pensemos que la fragata iba a 17 nudos, el petrolero 6, es decir, quedaban a escasos minutos, por no decir segundos, para reaccionar. Como la fragata no alteraba su rumbo de colisión, tanto la torre de control como el práctico llamaron por VHF a la fragata para que cayera a estribor
y evitar así la colisión. Pero la contestación fue insólita, ya que ellos por VHF dijeron "You must turn to starboard", es decir, debe caer a estribor inmediatamente, ya que estaban viendo la roja y la verde, situación nada cómoda para un oficial de guardia. Pero la contestación del puente de la fragata fue "No, then we will sail too close to", es decir, la oficial de guardia no tenía las ideas claras, dijo "No, si caigo a estribor vamos a quedar muy próximos", no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Finalmente, cuando el oficial de guardia de la fragata vio que era un barco, un petrolero el que se le venía encima, al que minutos antes lo había estado confundiendo con las luces de la terminal de carga de petróleo de Sture, quiso evitar la colisión, cayendo erróneamente con 20 grados de caña a babor. Si la oficial de guardia hubiera caído con toda la caña a estribor, hubiera evitado la colisión. Pero no, cayó con 20 grados de caña a babor, incumpliendo lo que es el reglamento de abordaje, que dice: si ambas luces de un vapor por tu proa has avistado, debes caer a estribor dejando ver tu encarnado. Es decir, que esta chica no se sabía el reglamento de abordajes. Ya era muy tarde cuando reaccionó así y ambos buques colisionaron a las 04:01 horas, pese a que el petrolero mandó parar máquinas y dar atrás toda, cosa que no hizo la fragata a pesar de ir a 17 nudos. El ancla y el grueso saliente de acero del escobén de estribor, es decir, en este petrolero el escobén sobresalía muchísimo para que el ancla, cuando se fondea, no destroce el costado. Y de esta forma, al prolongarse el escobén casi 1 metro por fuera del casco, pues el ancla ya no toca el costado del petrolero. Total, el grueso escobén de acero macizo cortó como si fuera mantequilla las planchas de 8 milímetros del costado de estribor de la fragata noruega, produciéndole una brecha longitudinal de 46 metros, cortando además el cableado eléctrico de la banda de estribor, lo que hizo que se perdiese el suministro de energía y el gobierno del buque, quedando la fragata varada al quedarse al garete a las 10 minutos más tarde en la costa occidental del fiordo, no muy lejos de la terminal de Sture, mientras que los compartimentos dañados se inundaban rápidamente y su dotación era evacuada rápidamente. Por el contrario, el petrolero no sufrió prácticamente daño alguno, ya que únicamente perdió el ancla de estribor y 20 metros de cadena y apenas unos roces en el escobén. Veamos ahora el siguiente paso, el siguiente tema, que es el reflotamiento de la fragata, ya que la fragata inicialmente no se hundió. Después de la triple colisión, la Helge Ingstad quedó varada en la costa oriental. A 04:50 la fragata comunicaba por radio que había realizado la evacuación de toda la dotación del buque, 137 en total. Qué tristeza que el comandante, la primera orden que se le ocurre es que todo el mundo se vaya, evacuar el buque. Quédate a bordo, intenta salvar la fragata, intenta cerrar todos los compartimentos estancos e igual se hubiera ahorrado el hundimiento del buque. Únicamente se quedaron 10 personas en el puente hasta las 06:34, en que también serían evacuados por el guardacosta Bergen. Tan solo 7 personas de la dotación de 137 sufrieron heridas leves, siendo evacuadas a la cercana base naval de Håkonsvern, con el resto de la dotación. Con las primeras luces del día 8 se pudieron apreciar los daños sufridos en el casco del buque. Desde el centro de las loras hasta la popa podía apreciarse el enorme destrozo en el costado estribor. Claro, es que este escobén tenía prácticamente 1 metro de diámetro, 1 metro arrastrado por la banda de estribor con unas chapas mucho más finas, pues lo que pillaba lo destrozaba. Hasta la altura de la flotación, cortando cables y causando un daño notable en el alojamiento de la marinería, ubicado en la aleta estribor. Felizmente ningún marinero sufrió daños. De las 13 secciones estancas de que se componía el casco del buque, 7 habían sido directamente afectadas por la colisión, lo que provocó la inundación de otros compartimentos contiguos cuyas puertas estancas no estaban cerradas en el momento de la colisión. Grave error. La oficial de guardia tiene que haber tocado zafarrancho de combate y automáticamente la dotación cierra todas las puertas de estancas del buque, cosa que no se hizo. Además de los tanques de combustible que contenían 460.000 litros de gasoil, se perdieron 284.000 litros en la colisión, que contaminaron una piscifactoría próxima.
sin otras consecuencias ni daños ambientales mayores, ya que inmediatamente la fragata fue rodeada por una barrera flotante anticontaminación. Ese mismo día 8, la Marina noruega acoderó a la fragata a tierra con 7 cables de acero, con anclotes que deberían haber impedido que la fragata se hundiera, para poderla reflotar en los próximos días. Desgraciadamente, los cálculos del número de cables no estaban bien hechos y los cables empezaron a faltar, con el fatal resultado de que la fragata escapoló y se hundió totalmente el martes día 12 en un fondo de unos 20 metros de sonda, quedando visibles tan solo la parte del radar tridimensional del sistema de combate Aegis y el extremo del palo de proa. La estanqueidad residual del buque y las anclas dadas a tierra la habían mantenido a flote durante 5 días, lo cual es todo un prodigio después de tener una brecha de 46 metros. Estos 5 días hubieran sido suficientes si se hubieran tenido los medios adecuados para tapar las vías de agua y llevarla a un dique seco, no muy lejano, para repararla. Llegado a esta triste situación por falta de acciones adecuadas, se pensó en sacar primero todas las armas que llevaba el buque, extrayéndose en primer lugar por medio de buceadores todos los misiles para ser explosionados con cargas submarinas. Posteriormente fueron los torpedos en ser recuperados. Inicialmente se pensó que el reflotamiento del buque podía iniciarse en 3 semanas, pero la triste realidad es que la falta de medios in situ y el mal tiempo típico de la península escandinava hizo que solo fuera posible iniciar las operaciones de salvamento hasta justo 3 meses después del hundimiento, es decir, el 8 de febrero de 2019, hace poco más de un año. La operación de rescate de la fragata se calculó en unos 70 millones de euros. Para izar la fragata se contrataron 2 gigantescas grúas flotantes, bautizadas Rambis y Gulliver, esta última con bandera de Luxemburgo, lo cual es curioso, porque sepamos, Luxemburgo no tiene mar, y una capacidad de levantamiento de 4.000 toneladas, frente a las 1.100 de la belga Rambits, que comenzaron a izar la fragata el 26 de febrero, una vez que los buceadores hubieran tapado las vías de agua de la obra viva. El 27 de febrero, debido al mal tiempo reinante, la fragata izada a medias fue llevada a una dársena próxima, más resguardada de las inclemencias meteorológicas, para proceder a montarla sobre una plataforma estable, alcanzando el 28 de febrero el próximo astillero de Senko Maritime, ubicado en el puerto de Heinotangen, donde, una vez achicados todos los compartimentos, pudo la fragata ser izada sobre la plataforma flotante Boa Barge 33 el día 2 de marzo de 2019, que la transportaría a su destino final, la base naval de Håkonsvern, el 3 de marzo, para ser posteriormente ubicada en el dique seco de esa localidad y poder evaluar en detalle todos los daños y calcular el costo de la reparación. Cuando la Helge Ingstad llegó al dique flotante donde debería ser reparada, una comisión naval hizo una minuciosa inspección de todos sus equipos y compartimentos, algunos de los cuales aguantaron estancos esos 3 meses del buque sumergido en las frías y oscuras aguas del fiordo de Bergen. El día de abril la fragata estaba de nuevo a flote, después de un mes de soldaduras sobre la plataforma Boa Barge 33, para taponar todas las aberturas con casco y poder entrar a flote en el dique seco. El inspector general de la Marina, almirante Håkon Bruun-Hansen, dictaminó el 16 de mayo de 2019 que devolver a la fragata su estado inicial costaría la bonita cifra de 1.200 millones de euros, es decir, más del doble del valor de su construcción en el astillero de Navantia Ferrol y unos 5 años de estancia en un astillero ad hoc, por lo que la decisión de no repararla estaba clara. Era más rentable construir una nueva similar y desguazar la Helge Ingstad, tratando de recuperar al máximo de repuestos. Hechos e informes posteriores, que esto es muy interesante. 6 semanas después del luctuoso incidente, el capitán de navío comandante de la fragata Helge Ingstad, Preben Ottensen, destinado ya en una oficina en la base naval de Håkonsvern en tierra, concedió una entrevista al periódico VG de Oslo, en la que afirmaba que él no había faltado a su obligación como comandante ni tenía nada de qué avergonzarse, solo sentía tristeza de ver a su buque tristemente desaparecido bajo las aguas, valga la redundancia.
Asimismo confesó que se encontraba durmiendo en su camarote cuando la fragata colisionó a 17 nudos contra el petrolero maltés, despertándose por el impacto del choque entre ambos buques. Su camarote se encontraba a popa del puente, cayéndose de la cama y dándose cuenta de que algo anormal estaba pasando. Inicialmente pensó que habían chocado contra un contenedor sumergido. Este no debía tener las ideas muy claras. Pero cuando llegó al puente, después de vestirse, se dio cuenta, se habían pijamado en su litera. Entonces se dio cuenta que la gravedad de la situación, al poco tiempo hubo un fallo general de corriente, por lo que ordenó evacuar al buque, siendo él el último en abandonarlo. Menos mal. Estas declaraciones fueron publicadas y criticadas en público por los diversos medios de comunicación. Posteriormente, 3 personas fueron interrogadas por la policía noruega como responsables de este accidente: la oficial de guardia de la fragata en el puente, el práctico del petrolero y el operador de guardia en la torre de control de fiordo. Todos ellos noruegos. El 7 de noviembre de 2019, es decir, hace poco más de 3 meses, un año después de la colisión, el Comité Noruego de Investigación de Accidentes, en conjunción con el Comité de Investigación de Accidentes de la Defensa de Noruega, emitían un riguroso informe de 157 páginas, nada que ver con el primitivo informe. El informe finalizaba con 15 recomendaciones de seguridad que podían sintetizar en una serie de recomendaciones a la guardia del puente por su mala organización y falta de profesionalidad, por desconocimiento de normas navales y marítimas y equipos del puente. Al petrolero solamente le reprochaba no haber apagado las luces de cubierta al comenzar a navegar, y a su práctico una falta de comunicación más fluida con la fragata y poco uso del radar. Por último, a la torre de control del fiordo no haber resuelto la interferencia en la ruta de ambos buques, dejando que la resolvieran ambos buques, cosa que no ocurrió. Conclusiones. Helge Ingstad fue un explorador y arqueólogo noruego que afirmó haber encontrado los restos de un asentamiento vikingo del siglo XI en Newfoundland, Canadá, dando así pie a la teoría noruega de que Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, había sido el primer europeo en llegar a América. No sabemos si esta teoría es cierta o no. Yo siempre digo que el idioma que se habla mayoritariamente en América es el español, no el noruego, pero en fin. Pero de lo que estamos seguros es que aquellos intrépidos navegantes vikingos se habrán revuelto en sus tumbas al ver que sus descendientes, un milenio más tarde, hacían desaparecer bajo las aguas por su incompetencia una magnífica fragata, que paradójicamente llevaba el nombre del explorador que defendía las excelencias de los navegantes vikingos. En el apéndice H del informe se especifican 8 medidas para aplicar a la Marina noruega, 8 medidas muy duras, y evitar en el futuro desastres como el que se ha descrito, y las numerosas medidas implementadas en las áreas donde se habían detectado debilidades. En esencia, las áreas que la Marina noruega detectó como mejorables eran cultura de seguridad, navegación, documentación, gestión de competencias, seguridad técnica, manejo de no conformidades, medidas implementadas por el personal naval. Esta última era la más extensa, dada la apreciación de serias deficiencias en el comportamiento y conocimiento, pero ninguna de las 218 páginas que suman el informe más los apéndices hemos podido encontrar o considerar que el hecho de entrar a 17 o 18 nudos de noche en un fiordo con tráfico a las 4 de la mañana y el comandante durmiendo tranquilamente en pijama en su camarote no sea un hecho a tener en cuenta, máxime cuando la oficial de guardia en el puente apenas tenía 8 meses de experiencia como tal. No imagino a ninguna de las fragatas de la Armada Española entrando de noche en la ría de Ferrol o cualquier otra a 17 nudos y con el comandante durmiendo tranquilamente. Igualmente, no se cita por qué los 2 remolcadores presentes en la zona, Ajax y Tenax, que habían terminado la faena y la maniobra con el petrolero, no se abarloaron a la fragata, evitando su varada y vías de agua en la hora viva. Tampoco se menciona el desconocimiento del oficial de guardia en el puente del reglamento de abordajes, que claramente indica, si se avistan las luces verde y roja de un buque por tu proa, hay que caer a estribor, para que el otro vea la luz roja de babor, algo que el práctico del petrolero recomendó. Una fragata moderna, y esta lo era,
Cuenta con un centro de información y combate, CIC, donde están todos los equipos de detección del buque y un oficial de guardia que recomienda acciones al puente. Nada de esto sale en el informe. De forma similar a como el petrolero da atrás toda para parar la arrancada, la fragata contaba con un sistema de propulsión por turbina de gas con un telemando en el puente cuya reacción es instantánea. Yo he mandado una fragata, la fragata Navarra, que tenía este sistema también, y puedo decir que se puede parar la fragata en menos de 400 metros. El apéndice H de la Marina Noruega, en el apartado de seguridad técnica, informa que la falta de estanqueidad apreciada en la cámara del generador de popa y del compartimento de engranaje a través del hueco del eje ha sido resuelta en las otras 4 fragatas. Este era el tema por el cual se metían con Navantia, pero claramente si los ejes varan en tierra, pues lógicamente por el prensa estopa pierden estanqueidad, y no es culpa del astillero, es culpa de haber varado una fragata en tierra. Y es la única referencia que hace el astillero constructor, que naturalmente queda exculpado del hundimiento de la fragata Helge Ingstad, por las razones hasta ahora aquí expuestas. Pero sin olvidar que las dudas sobre la bondad del diseño español pudieron tener su peso en la decisión de adjudicar los contratos de las futuras fragatas australianas y canadienses, que en ese momento se estaba dilucidando ese contrato para construir un número bastante grande de fragatas en ambas marinas, y que fue resuelto a favor de una fragata británica que no existía frente al magnífico proyecto probado de Navantia. A la memoria nos vienen las colisiones sufridas por otros destructores norteamericanos de la Marina de Estados Unidos. El USS McCain y el USS Fitzgerald, con sendos mercantes, ambas evitables y producidas por errores del equipo de puente igualmente, y que ocasionaron la pérdida de 17 vidas en total, si bien las dotaciones de ambos buques consiguieron mantener a flote a los destructores y llegar a puerto por sus medios. Cultura de salvar el buque que tampoco apreciamos la fragata noruega, cuya dotación abandonó en 30 minutos el buque, que tardó luego 4 días en hundirse, es decir, no había ninguna prisa en haberlo abandonado. La reacción contraria la encontramos en la fragata USS Stark, similar a la Santa María española, que alcanzada por 2 misiles Exocet lanzados por un avión Mirage iraquí en mayo del 87 en la guerra de Irak-Irán, ya que el avión iraquí confundió a la fragata norteamericana con un buque iraní. Gracias al comportamiento heroico de su dotación, y pese a tener 37 muertos y 21 heridos, supo mantener el buque a flote y llevarlo a puerto para su reparación. O la del destructor USS Cole, igualmente norteamericano, que fue impactado por una embarcación suicida terrorista de Al-Qaeda, cargado de explosivos, que marcó en su costado estribor cuando se hallaba atracado en el puerto de Adén, el 12 de octubre del 2000, produciéndole una vía de agua de 12 metros y la muerte de 17 tripulantes. Igualmente, los esfuerzos heroicos de este destructor norteamericano salvaron al buque, que pudo ser llevado a Estados Unidos para ser reparado totalmente. Los fieros vikingos de antaño nunca habrían abandonado sus embarcaciones conocidas como Drakar, dragón en noruego, pudiendo luchar por su salvamento. Sus dioses Thor y Odín no lo habrían permitido. Muchísimas gracias por su atención.